por La Voz del Desierto. Ya comienza Tiempos de Crecer, Tiempos de Crecer, Tiempos de Crecer, Tiempos de Crecer, Solo El capítulo 35 de Jeremías, en síntesis, lo que Dios muestra acá es el ejemplo de un pequeño pueblo que está en los alrededores de Jerusalén y los toma como ejemplo para recriminarle a su pueblo, al pueblo de Dios, la falta de obediencia y la falta de respeto reverente por el Señor. El pueblo estaba volcado en la idolatría. El mismo rey, que estaba en ese tiempo, era alguien que era Joacim. Dice la palabra que no hizo lo bueno delante de Dios. Mira, ni su padre ni su abuelo. Tampoco lo hizo su hijo ni tampoco su nieto. Mira qué épocas. Hay que entender en qué tiempo estamos. Hay que situarnos. Tenemos que situarnos. ¿En qué momento pasa esto? Que el pueblo está volcado a la idolatría. El rey desobedece de ahí para abajo. Imagínense, salvo algún remanente que siempre hubo, gente que piadosa obedecía al Señor, pero la mayoría de la gente estaba en cualquiera. Si el cabeza anda mal, imagínense de ahí para abajo. Dice la palabra que Joacim hizo lo malo delante de Dios. Si usted lee un poco antes, el padre de Joacim también hizo lo malo delante de Dios. Lee un poco más atrás, antes, y el abuelo también hizo lo malo delante de Dios. Después que muere Joacim, el hijo hace lo malo delante de Dios y el abuelo también hace lo malo delante de Dios. A pesar de que hizo algunas cosas piadosas, dice la palabra, pero hizo lo malo delante de Dios. ¿En qué momento estamos? 600 años antes de Cristo, 607, 610, estamos hablando no de la época de Jesús, sino 6 siglos antes. Y ahí está esta historia, esto que hoy quiero compartir con ustedes, que es muy importante. Eran tiempos del reinado de Joacim. Está en Jeremías y también vamos a encontrar algunas cosas en Segunda Crónicas, capítulo 36. Tome nota de esto, porque por ahí a usted le llega a interesar muchísimo esto que estoy hablando. Uy, che, ¿cómo fue que dijo? Qué bueno que estuvo el tema ese, que está en la Biblia. Bueno, vaya anotando. Jeremías 35, que lo vamos a leer ahora, y Segunda Crónica 36. Que algunos dicen, no, el Antiguo Testamento es muy difícil. No se quede con eso. Hay cada cosa. Mire, los Salmos también son del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Proverbios también. Josué, esfuérzase y sé valiente, está en el Antiguo Testamento. Hay un montón de cosas preciosas que las entendemos perfectamente y otras que no. Y bueno, tomémonos el tiempo. Tomémonos el tiempo hoy para leer algo de eso que por ahí nos puede parecer un poco difícil. Dice la palabra en Jeremías capítulo 35 que en los días de Joacim, por ejemplo, el reinado de Joacim, hijo de Josías, que Josías también fue alguien que no vivió bien delante del Señor. Dice que vino palabra a Jeremías de parte del Señor en el tiempo de este rey Joacim, rey de Judá. Dice, el Señor le dijo a Jeremías, ve a casas de los recabitas. Recuerde este nombre, los recabitas. Era un pequeño pueblo, eran nómades. O sea, no estaban dentro del pueblo amurallado de Jerusalén, estaban en las afueras. Vivían allá. ¿Por qué vivían allá? Eso, hay que hacerse preguntas. Dice, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y déles a beber vino. ¿Tomaban vino? Claro que tomaban vino. ¿Comían? Comían. ¿Tenían palacios establecidos? Claro, estaba el palacio establecido. ¿Había casas? Claro. Y encima estaban amuralladas la ciudad. Estaba amurallada la ciudad para que las casas que estaban dentro estuvieran protegidas. ¿Tenían cultivos? Tenían cultivos. Más de una vez tenían que defender los cultivos porque los enemigos venían y querían robarle todas las cosechas. Y lo que quedaba lo prendían fuego para que los hijos de Dios no puedan comer nada. Todo este tipo de cosas. También estaban los pozos de agua para abastecerse, ¿no?, de este vital líquido, ¿no?, que todos necesitamos. O sea, pero esta gente vivía afuera, no vivía dentro del pueblo. Los recabitas. Tome nota, recabitas. No porque signifique, reca significa tanto, vita significa... No.
no hagamos ese tipo no entremos en eso porque no interesa ahora. Podría haber sido otro nombre. Pero sí vamos a hablar de quiénes eran y qué hacían. Dice la palabra que Dios le dijo que los vaya a buscar y que los traiga. Claro, que seguramente no trajo todo el pueblo adentro de un aposento, una pieza grande, uno de los lugares más importantes dentro del templo. Habrán venido seguramente los principales, quizás las familias principales, ¿no?, del pueblo, los más importantes, tipo pirámide, ¿no? El padre, el patriarca, los hijos y después las familias y todo lo que se van desparramando allá abajo. Bueno, habrán traído seguramente los más importantes del pueblo. Y dice la palabra, y ahí voy a entrar a parafrasear un poco para ir contándoles, ustedes léanlo. Dice que los hizo traer, como Dios le dijo a Jeremías, que entren en el aposento y darles vino, a que tomen vino. Entonces él los va a buscar, los trae, los hace entrar en el aposento de los príncipes. Dice un aposento importante, y dice la palabra que, ahí está en primera persona Jeremías hablando, dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino, conforme a la palabra de Dios. Bueno, tampoco quiero entrar en este tema de tomar vino, no, porque no hay que tomar vino, porque el vino, no entremos en eso, vayamos a la historia. Después si usted toma vino, es un tema aparte. No vamos a entrar en ese tipo de conversación ahora, porque ellos no tomaban vino, pero no era porque nosotros somos pentecostales, o porque somos hijos de Dios, o porque somos del pueblo redimido que nos rescató con su sangre. No, eso somos nosotros hoy. En aquel tiempo el rey tomaba vino, y comía, y estaba establecido, y tenía su palacio, y tenía sus cultivos, estaban bien asentados, y han luchado por esa tierra, siempre, aún hoy. Entonces, vamos a seguir entonces. Dice la palabra que les puso a todos tazas de vino para que tomen. ¿Qué hizo aquella gente? Dice la palabra del versículo 6. Le dijeron a Jeremías, no beberemos vino, porque Jonadab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y paramos acá, y ya seguimos enseguida. Ahora ustedes imagínense, estimados, ¿por qué Dios hace esto? Porque ellos le habían prometido a su padre que nunca iban a tomar vino. Dice la palabra que le hicieron muchas promesas a su padre, Jonadab, de cosas que iban a hacer. El padre les hizo prometer. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Acaso Dios les puso el palito para que se tropiecen? El padre les hizo prometer a ellos, jamás ustedes van a beber vino, ni ustedes ni sus hijos. Claro, ellos lo venían cumpliendo. Por eso cuando le dan el vino para tomar, dijeron que no. Ahora, ¿era un desplante para el rey? Y de alguna manera sí. Es como si yo voy a una casa a comer y dice, hermano, si va a hacer un plato de sopa, voy a comer, ¿no? Me invitan a comer y voy. Cuando me ponen un plato de sopa, no, yo sopa no tomo. Uy, pero, y bueno, ¿qué le puedo dar? ¿Viste? Ya te choca un poco, ¿viste? Si vos decís, mire, yo no como morcilla, bueno, todo el mundo me va a entender. Es más, vieron que lo que la palabra enseña es no comer sangre del animal. Algunos comen, tampoco voy a entrar en ese tema, es para otro día. Pero, ¿viste cuando vos le invitás a tu casa y le das algo y dice, no, yo no quiero, o mate, ¿toma mate amargo o mate dulce? No tomo mate. Ah, bueno, ¿quiere un tecito? No quiero. No puedo tomarte, yo le prometí a mi padre, entonces, che, para este una que le venga bien. ¿No quiere un café? No, café tampoco. Bueno, ¿quiere aire? Sí, aire. Bueno, tome aire. Te sentís mal. Pero ellos no tuvieron ningún problema en lo que parecería un desplante al rey de decirle que no. No tuvieron ningún problema en decírselo. Porque ellos respetaban tanto al padre y a la promesa que le habían hecho, que aunque el rey les ofreciera ahí está la taza, tome vino, el profeta de Dios le dijo, tomen el vino, ellos tenían que haber obedecido, y dijeron, no. Si nos quedamos con este versículo, podríamos condenarlos por eso yo digo, leamos toda la palabra, podríamos condenar a los recabitas, porque los recabitas están recibiendo de parte de Dios
una orden dada a Jeremías: ve a buscarlos, tráelos acá al aposento y dales que tomen vino. ¿No es una desobediencia a Dios? Podríamos tomarlo así. Si Dios dice, tome vino, y le pone la taza y dice, tome vino, usted tiene que tomar vino, aunque no tome vino. Entonces, claro, cuando usted no lo hace, usted dice, pero escúchame, yo en realidad no quiero, porque yo antes estaba sujeto al vicio. No, eso soy. Aunque no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ellos. Hay que situarse primeramente en la historia. Por eso no hagamos conjeturas anticipadas, porque vamos a perdernos. Estamos hablando de lo que pasó allá, después vemos lo que tiene que ver con nosotros hoy. ¿No era una desobediencia a Dios? Y si nosotros nos quedamos hasta ahí, sí. Si nos quedamos hasta ahí, sí. Dios dijo, tome. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Pedro, mata y come? Porque tuvo una visión de que había un lienzo que bajaba y había animales inmundos, que los judíos jamás iban a comer, jamás. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, dijo Pedro. Cosa inmunda así, nunca entró a mi boca, ni va a entrar. Dice, no llames inmundo lo que Dios limpió. Como Dios me está diciendo que coma algo que por otro lado siempre me dijo que no. ¿Viste eso? ¿Estaba desobedeciendo? No estaba desobedeciendo, porque él por la palabra sabía que no tenía que comer eso. Pero por otro lado el Señor le está diciendo que lo haga. Y el Señor le agrega, no digas inmundo a lo que Él limpió, a lo que Dios limpió. ¿Viste cuando Dios te lleva a esas encrucijadas? Bueno, es importante tomar en cuenta esto, porque si nos quedamos acá, es como que quedó ahí en una encrucijada el pueblo. Eran errantes, eran nómades. No estaban dentro del pueblo, estaban afuera viviendo en carpas. Entonces lo aclaran ellos, lo aclaran. ¿Por qué le están diciendo que no van a tomar ese vino? Dice, ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Bueno, ni, y ahí empieza a agregar, ni tampoco haremos esto, aquello, porque también nuestro padre nos ordenó y nosotros prometimos que nunca haríamos una cosa diferente a lo que nuestro padre nos dijo y nos hizo prometer. Bueno, ahí le empiezan a enumerar. Primero el vino. Segundo, no edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Bueno, fíjense ustedes, no solamente no tomaban vino, porque le habían prometido a su padre, pero no porque eran de una iglesia en particular. No estamos hablando tampoco de la iglesia, pero tenemos que conocer la historia. Yo no quiero interesar a que ustedes se queden escuchando esto, porque ahí está el meollo de la cuestión. Ellos le prometieron a su padre, no a Dios, le prometieron a su padre. Puede ser que estemos ante una fidelidad tan grande, una obediencia tan grande al Padre por encima de Dios. ¿Nos puede dar esa impresión? Si Dios te dice, toma, obedezca y tome. Si Dios le dijo a Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que Dios limpió, Pedro lo que tenía que hacer era matar y comer. Que era una visión, en realidad, porque le iba a mandar a la casa de Cornelio, que era un gentil, donde un judío jamás se iba a meter, porque no había comunión de los judíos y los gentiles. Por eso dice, yo jamás toco una cosa inmunda, porque después lo va a decir Pedro, es indignante para cualquier judío entrar a la casa de un gentil, como si se metiera en un leprosario, ¿viste? Qué feo, ¿no? Es que venga alguien a tu casa y dice, bueno, yo la verdad es un siervo de Dios, y venir a la casa acá de la familia Lucero, y bueno, no sé, yo vengo porque Dios me mandó, porque yo jamás vendría a este lugar, y a mí me dan ganas de sacarlo corriendo. Así que, ¿qué te pensás? ¿Dónde te metiste? Que no es digna mi casa. Algo así puede haber sentido, pero no pasó. Algo así puede haber sentido el centurión, Cornelio. Cuando Pedro le dice, no hay peor cosa para un judío meterse en la casa de un gentil. Esperá, querido. Bueno, aún así el hombre fue muy educado, no dijo nada. Pero vos fíjate, Pedro dijo, yo obedezco la ley primero. Ahora, esta gente que es llevada al palacio, a uno de los principales aposentos, Dios le dice a Jeremías, dales que tomen vino. Y los tipos dijeron, no tomaremos vino. ¿No es una desobediencia abierta a lo que Dios dijo? Y podríamos decir que sí, pero hay que conocer la historia.
Porque ellos le dicen, no solamente que no vamos a tomar vino, porque se lo hemos prometido a nuestro padre, sino que tampoco vamos a edificar casa, porque nuestro padre nos dijo que no edificáramos casas. Por eso vivían en tiendas. ¿Está mal edificar una casa? No. ¿Estaba mal tomar vino? No, de hecho el rey mismo tomaba, todo el mundo tomaba. También estaba la palabra que dice no se embriaguen. Bien, porque en la embriaguez hay líos, ¿eh? La persona se desinhibe y un montón de cosas. Bueno, pero ellos no tomaban, pero no porque el vino lo desinhibía, sino porque el padre le dijo, ustedes no tienen que tomar vino, ya vamos a ver por qué. Y ellos dijeron, a nuestro padre le prometimos, y aunque Dios me lo pida, no lo voy a obedecer. De alguna forma se lo estaban diciendo. Es medio duro, ¿no? Dice, nuestro padre nos hizo prometer que no tomaríamos vino, que no edificaríamos casa, por eso vivían en tiendas, que no sembraríamos sementera. Las sementeras son los campos, los cultivos. Es como, por ejemplo, tener una estancia. Bueno, acá tengo toda esa gran parcela de trigo, allá tengo, qué sé yo, soja, y allá tengo, qué sé yo, plantas frutales. Bueno, dice que el padre les hizo prometer que no tendrían sementeras. O sea, campos cultivados. Que tenían que estar ahí, cuidándolos, por supuesto. Que no tenían que plantar viñas. Claro, de la viña sale la uva, y de la uva sale el vino. Entonces, se entiende que si plantaban viñas, iban a tener vino. Y no tenían que tomar vino, así que era un poco contradictorio. Pero claro, yo no tomo. Pero se lo doy a otro que lo compra y lo vendo. Sin embargo, el padre dijo, no se planten viñas. No hagan casa, no tengan cultivos, campos cultivados, no planten viña, ni tampoco la retengan, como diciendo, podrían llegar a sacarla, qué sé yo. No. Viste que retenerla significa establecer la viña, cuidarla y que esté, y que dé fruto y que produzca la tierra y que sea un viñedo. Dice que su padre les hizo prometer que no, que nunca tendrían, desde no tomar vino hasta esta parte, un campo cultivado o una viña o hacer una casa. Y tampoco, dice, no iban a morar en forma permanente en una tierra, en un terreno. Sino que moraréis en tienda todos los días de vuestra vida para que viváis muchos días. Bueno, le da una promesa por cumplir. Van a vivir muchos días. Es una historia rara, ¿no? Porque vos imaginate que tuviésemos que aplicarlo hoy en día. Claro, ahora para nosotros se transforma simbólico, es una metáfora, es una forma, es un símbolo, hoy para nosotros. Entonces cuando Jeremías ve, y ahí voy a entrar a parafrasear nuevamente, les voy a contar, después ustedes tienen que leerlo todo este pasaje, yo se lo cuento y lo van a entender bien después. Porque para ahí uno ya no entendía alguna cosa y lo deja porque se desanima. Espera, no se vaya. Dice la palabra que Jeremías ve que esta gente se rehúsa a tomar vino que Dios le dijo. Entonces, ¿sabe lo que? Dios no se enoja con ellos. Y cuando Dios habla con Jeremías nuevamente, le va a decir algo que nos espanta, vamos a decir así, pero no porque sea malo, sino no sé si nos espanta, nos sorprende, diríamos, nos sorprende. Dice la palabra que cuando ellos le dicen a Jeremías, no tomaremos vino porque le hemos prometido a nuestros padres que no tomaríamos vino, que no edificaríamos casas, que la casa está permanente en un determinado lugar, que no está mal, porque de hecho todo el pueblo tiene su casa, pero a ellos el padre les dijo, ustedes no tomen vino, no edifiquen casa, no tengan cementera, no tengan viñas, no las retengan. Les hizo prometer varias cosas. Entonces dice, moramos pues, versículo 10, Jeremías 35:10, moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Este versículo es muy fuerte. No sé si alguno por ahí ya conoce la palabra o me está siguiendo detenidamente. Dice, nosotros le hemos prometido a nuestro padre un montón de cosas. Nos hizo prometerle y dice, y nosotros hemos cumplido. Moramos pues, estamos morando entonces en tiendas. Porque nosotros hemos obedecido a nuestro Padre en todo lo que nos pidió. Ahora,
Dice la palabra que Dios le dice a Jeremías: este pueblo es obediente, es un ejemplo de obediencia. No se enoja con ellos porque no hacen lo que Jeremías le pidió. De hecho, Dios se lo pide. Dale vino. Es como que los probó, ¿viste? Dale vino. A ver si rompían el pacto que había hecho con su padre. Pero Dios no es superior. Sí, Dios es superior, pero había un plan del Señor. Dice la palabra que Dios le dice a Jeremías: ¿viste qué fieles que son con su padre? Mirá, viven en tiendas, viejo, viven en tiendas. Pudieron tener un palacio, pudieron tener una casa bien hecha, terreno, oveja, cultivo, todo, viñedos que se pueden utilizar para también comerciar, tener recursos. Sin embargo, ellos, por ser obedientes a la promesa que le hicieron a su padre, viven en tiendas. No tienen viñas, no tienen casas. Humanamente, así, visualmente no tienen nada, son re pobres. Pero rescato algo muy grande. Habrá dicho, en otras palabras se lo digo yo así, el Señor habrá dicho a Jeremías: rescato algo muy grande. Son fieles y son obedientes. Ellos son obedientes a sus padres, a su padre. Pero mi pueblo, a mí, no me obedece. No cumple lo que me prometió. Entonces ahí lo pone, no para ver si el vino está bueno, si está bueno, no, es lo que hace un paralelismo el Señor, diciendo: ¿ves ese pueblo? Cumple la promesa que le hizo a su padre, obedece a su padre. Dice: pero mi pueblo, a mí, no me obedece. Ellos prefieren, no es que prefieren, aunque saben que están viviendo en tiendas, que son nómades, que no están arraigados a ningún lado, ellos son más obedientes, a pesar de la situación que le va a generar la obediencia, son más obedientes que mi propio pueblo a mí. Entonces ahí empezamos a entender algo, y sobre todo cuando empecemos a entender algo más. Cuando empecemos a entender algo más. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque no solamente que Dios ve que el pueblo de los recabitas son más obedientes, más fieles a la promesa que le hicieron a su padre, que el pueblo de Dios al Señor. No es solamente eso, que es una forma también de mirarnos a nosotros con el paso de los años, de los siglos, a usted y a mí que hoy estamos escuchando la radio, escuchando esta palabra. Dios también en alguna manera puede estar reclamando que a veces la gente es más fiel a sus principios que nosotros a los principios de Dios. Es más, en Jeremías, Dios le habla, creo que es el capítulo 2 de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías: ¿qué pueblo ha traicionado a sus dioses? ¿Qué pueblo ha dejado de lado a sus dioses? Ninguno, son todos fieles. Mira, el Gauchito Gil, son todos famosos. La gente, es famoso esto, ¿no? La gente va y le promete la reverencia. Hasta los curas van a hacerle misa, ¿viste? Para tratar de enganchar a toda esa gente. Una misa celebrada por un cura dentro de un ritual de este tipo. Cuando todos saben que el Gauchito Gil era un delincuente y la madre era una bruja. Él había hecho un pacto con San la Muerte. ¿No saben eso? No importa. Ellos le dan para adelante. Dice Dios en la antigüedad, dijo, en Jeremías 2, dijo: ¿qué pueblo ha renunciado a sus dioses? ¿Qué pueblo ha dejado a sus dioses de lado? Ninguno. Sin embargo, mi pueblo me ha dejado a mí, que soy fuente de agua viva. Y se cavaron sus cisternas propias, que no retienen agua. ¿Qué pueblo ha sido infiel a su Dios? No, son todos fieles. Todos fieles. La gente se burla del Evangelio, que queremos en un Dios vivo. Sin embargo, no estaban como ridículos, pero ellos son fieles a los santos, a los muertos, y sabiendo que hay un montón de cosas, la gente como varo, puesto en la nariz del buey, así lo llevan. ¿Viste? Son re fieles. Ah, no, yo soy de tal religión, y se defiende. Hay un montón de cosas que hoy inclusive la gente hace pactos, hace compromisos. Son fieles a Cristina Kirchner. Increíble. Son fieles a Macri. Increíble. Fieles a no sé, algunos hasta los militares. Son fieles a sus ideales. Y ojo, aunque tengan que matar. Yo te hablaba, hace unos años atrás, una compañera, ella me dijo que si tenía que tomar las armas para defender el ideal, lo tomaba. Del tipo de las guerrilleras, ¿viste? De los guerrilleros. Dice: yo si hay que tomar las armas, yo no tengo problema, porque estaba en esa línea, la línea combativa. Yo capaz de agarrar un arma y matar.
por sus ideales. No lo saqué de ahí porque no te van a dar brazos a torcer. Ahora, mira hasta dónde me fui. Y Dios dice en aquel tiempo a los recabitas, por los recabitas, le dice a Jeremías: ellos han prometido y han obedecido, y aunque yo les dije, y vos como profeta mío fuiste y le dijiste que tomen vino, ellos dijeron que no, porque habían hecho una promesa de que jamás tomarían vino, no edificarían casa, no tendrían cementera, que son los campos cultivados, y no tendrían viñas, ni tampoco las retendrían. O sea, cuidarlas para conservarla y que produzca la cosa. Nada de eso. Obedientes, pero una barbaridad. Sin embargo, mi pueblo no me obedece a mí. Pues fíjate, lo pone como un ejemplo, hace un paralelismo. Es como si Dios en este día nos dijera: mira, aquellos, sí, estarán todos medio, sí, pero ellos son todos locos, sí, pero los tipos son fieles, ¿viste? Sin embargo, vos no sos fiel a mí. Nosotros nos regodeamos, sí, que Dios acá y conquistaremos, y esto y lo otro, pero a veces el pueblo de Dios no obedece al Señor. El Evangelio ahí se ha transformado en algunas cosas por ahí, entre risueñas y vergonzosas, en algunas cosas, ¿no? Y en algunos lugares. A veces se nota más. Y sin embargo decimos: Dios es fiel, pero nosotros no somos fieles. Dios es fiel, sí, pero nosotros no somos fieles. Algo así quiere decir el Señor cuando pone este paralelismo con los recabitas. Ahora, había algo muy importante, porque por ejemplo Josías reinó 11 años, el pueblo de Dios, 11 años, hizo lo malo delante de Dios. Y sabía que se habían volcado, inclusive se habían volcado a la idolatría, ofreciendo sacrificio a los Baales. Y se ofrecía con el vino. El vino era el elemento utilizado en la misma embriaguez para ofrecerle culto a Baal. Entonces el padre, viendo lo que estaba pasando, entonces el padre dijo: ustedes no tengan viñas, porque de la viña sale el vino, y del vino sale la adoración a Baal. ¿Entienden por qué se lo dijo? No era para que no había que tomar vino porque no, que se puede emborrachar. No, está hablando de la adoración a Baal. Los Baales utilizaban el vino como un elemento dentro del ritual de adoración. Por eso dice: no tengan viña, no la retengan y no saquen vino. Pero nosotros no tomamos vino. Entonces, pero ni para vos ni para nadie, porque vos no puedes decir: bueno, yo me privo por amor a Dios, pero se lo fabrico para los demás. Nosotros, hermanos, no podemos generar nada que esté mal delante de Dios y dárselo al mundo. Y bueno, el mundo lo necesita. Es como tener una agencia de quiniela, vamos a decir así, una lotería. Si el juego de azar es un pecado, porque está dentro del pecado de adivinación, vos no podés decir: bueno, no, pero yo no juego, pero se lo vendo a la gente. Hermano, vos te estás privando porque Dios no quiere y se lo estás dando a los demás. ¿Entienden? Algo así es. Entonces nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Por eso el Padre les hizo prometer: ustedes nunca generen vino, porque está mal delante de Dios. Si ustedes no toman, o sea, si ustedes toman el vino ese, está dedicado a Baal, están pecando delante de Dios. Prométame que nunca van a tomar vino, porque hoy, bueno, una copita, mañana va a terminar inclinado delante de los Baales. Prométame que nunca van a tomar vino, porque para que no se metan en esa idolatría. Padre, te lo prometemos. También prométame que nunca van a tener viña, porque la viña genera vino. Y si no es por ustedes, se lo va a terminar dando a otro. Ustedes no pueden ser de tropiezo a los demás. Ustedes no pueden predicar un paganismo. Ustedes no pueden, siendo hijos de Dios, llevar un evangelio diferente. Ustedes no pueden llevar una herejía. También no la tomen ustedes, pero se la están llevando a los demás. No, ni para ustedes, porque es pecado, ni para los demás tampoco. Es un mensaje para la iglesia. La iglesia no tiene que generar un evangelio diferente para dárselo al mundo, porque el mundo con eso la pasa bárbaro. Nosotros tenemos que generar un evangelio diferente. No tenemos que predicar una palabra que está torcida. Y porque la gente pide esto. No, porque estamos haciendo el caldo gordo a los idólatras, a los perversos, a los herejes que no aman a Dios. Entonces no generen una viña, porque de la viña sale el vino. Y del vino lo van a terminar ofreciendo a los Baales. Qué bárbaro. No edifiquen, porque de momento que ustedes edifican una casa, se van a tener que quedar ahí. Y como no van a poder ir a algún lado, van a tener que tener un cultivo. Y el cultivo también los va a atar. El cultivo los ata a un lugar. La casa los ata a un lugar. Las viñas los ata a un lugar. Y en algún momento, por necesidad, porque no pueden ir a ningún lado, van a tener que generar algo. Y todo eso es ofrecido a los Baales. Todo eso es ofrecido a los ídolos. Entonces el padre le dijo, Jonadab les dijo: no edifiquen casa porque van a quedar atados al lugar. Si mañana tienen que huir de acá,
Si la cosa se pone pesada, ustedes agarran la tienda y se van, ya está. Pero si tienen una casa, no se pueden ir y van a tener que transar. Porque no van a dejar todo. Te imaginas, che, la viña, tenemos el trigo, tenemos los campos sembrados, y el vino que también nos da ciertos réditos económicos. Y terminan siendo socios proveedores de la idolatría. El padre dijo, ustedes no moren en casas edificadas, no hagan nada que los ate a un determinado territorio, ni cultivos, ni viñas, ni tampoco tomen vino porque hoy no pasa nada, pero mañana, y ya que está, ser parte de la idolatría. Quizá indirectamente, pero están ahí, son como proveedores. Y ahí viene la palabra de ellos que dijeron, moramos pues en tiendas, porque le prometimos a nuestro Padre que cumpliríamos todo lo que le habíamos prometido. Viste que ahora no es solamente, che, qué locura, cómo andar. Y andaban como nómades. Ellos recorrían, estaban ahí, pero si tenían que salir corriendo porque había una persecución o había algo medio raro, levantaban las carpas y se mandaban a mudar. Porque ellos no se agarraban de la tierra. Y me hace acordar también a Moisés. Dice que Moisés prefirió estar con el oprobio del pueblo, despreciando las riquezas temporales de los egipcios, y se mantuvo como viviendo lo invisible. Él también se desató, porque él estaba bien en Egipto, pero cuando él supo quién era, dijo, no me quiero agarrar de esto que me mantiene en una situación estable, privilegiada. Era hijo de la hija de Faraón, podría haber sido Faraón, él también, si se quedaba ahí. Pero cuando él supo que era un hijo de Dios, prefirió estar en el medio del pueblo con el oprobio que trajo, la persecución que trajo Faraón, antes de gozar de los deleites temporales del pecado, dice la palabra en Hebreos. ¿Entienden? Hay que tratar, como la palabra de alguna forma ya nos está aclarando, no arraigarnos en situaciones que de alguna forma nos pueden condicionar. Hay cosas que nos atan. Entonces no te edifiques una casa, porque vas a tener que tener un cultivo, y el cultivo puede ser vino, y el vino va a los vales. No te quedes en un lugar. O sea, y no hablo de que te cambies de iglesia, no. Estamos hablando de la historia de los recabitas. Ellos tenían que obedecer a sus padres y lo hicieron. Y Dios dice, esta gente obedeció a su padre lo que le prometieron, pero mi pueblo no me obedece a mí. Y eso es lo que Dios reclama. Que nosotros muchas veces dejamos de lado lo que le hemos prometido al Señor, pero tampoco obedecemos lo que vendría a ser hasta lógico o ético. Estamos peor hoy que antes, porque también ellos desobedecieron a Dios porque le habían prometido al Padre, pero hoy se desobedece a Dios y se obedece también los principios que nuestros padres nos enseñaron. ¿O qué te enseñaron? Cuando yo era chico, ¿qué me enseñaron? A mí también me enseñaron. Hoy los pibes no quieren obedecer ni a los padres y menos a Dios. Los padres hoy le han dicho, a sus hijos le dicen, chicos, pórtense bien, hagan esto, hagan aquello. Los pibes no quieren saber nada. Y a Dios menos todavía. Hoy estamos peor que antes. Pero no vayamos muy allá, sigamos con los recabitas. Dice la palabra. Es muy fuerte este versículo, me encantó. Moramos pues en tiendas. ¿Entienden esto? Ojalá el Espíritu de Dios les dé a ustedes ese toque en su corazón de entender esto, que es más profundo que las palabras. Moramos pues en tiendas. Es como decía Moisés, como la palabra dice de Moisés, prefirió estar en esa marginación que tenía el pueblo esclavo que gozar de los deleites temporales del pecado. Él dice, cuando supo que era hijo de los hebreos, que era del pueblo de Dios, dice, se salió de ahí y se quedó con el pueblo, aunque tuviera que sufrir. Hermanos, él no podía quedarse en Egipto, él no podía quedarse en los deleites temporales del pecado, sino que se mantuvo como viendo lo invisible. Tuvo por mayores riquezas la fidelidad a Dios. Ahora entendemos por qué Dios manda a Jeremías para que diga a los recabitas, que seguramente habrán sido los principales de la familia, porque era mucha gente, y los hacen entrar al aposento y les sirven vino. Tomen vino. No, le hemos prometido. Pero ¿cuál es la historia de la promesa? El padre, viendo que el pueblo también estaba entregado a la idolatría, fíjense ustedes, porque había idolatría. Joacim era un hombre que no hizo nada en este aspecto, al contrario, favoreció la idolatría. Dice la palabra que todo lo que se estaba haciendo en ese pueblo era ofrecer libación a
a los Baales. El culto a Baal estaba asociado con los agricultores, porque los agricultores terminaban siendo los proveedores de la idolatría, porque de ahí salían los elementos que se ofrecían en sacrificio a los Baales. Entonces por eso le dijo, no tengan cementeras, o sea, no sean proveedores de la idolatría, no sean proveedores del vino que termina en sacrificio a Baal. Él los había disciplinado a sus hijos. Jonadab, el padre, dice que es el patriarca de ese pueblo nómade, dice que él disciplinó a su pueblo para eliminar el cultivo de la vid y la construcción de casas, prohibiendo por lo tanto que se bebiera vino, y vivieron en austeridad, dice la historia. Vivieron como pobres, como nómades. Es un contraste que hay entre el éxito de Jonadab, porque Jonadab se habrá regodeado, podemos decirlo así, ¿no? Como mis hijos me obedecen. No tomaban vino, no edificaban casa, listo para salir. Y no creaban cultivo, porque de ese cultivo, yo me voy, pero ese cultivo queda armadito para seguir utilizándolo para los Baales. Entonces, ni siquiera empezar un cultivo, porque también yo me voy mañana, pero ¿qué dejaste? ¿Qué dejaste? Esto nos llama la atención también a nosotros, que no estemos generando nosotros, hoy ya en 2019, no estemos generando situaciones que el enemigo pueda aprovechar. Con un evangelio diferente. Sí, yo me voy, pero quedó sembrada la semilla mala, que el diablo va a utilizar para envenenar la cabeza de la gente en lo que es la religión, lo que es la fe, especialmente anti Dios. Nosotros no tenemos que empezar, ni siquiera empezar, algo que el enemigo puede utilizar. Eso fue lo que les hizo prometer Jonadab a sus hijos. Ni siquiera empiecen un semental, un cultivo, no empiecen nada, un sembradío. Ustedes no sean agricultores, porque el enemigo se va a aprovechar de lo que ustedes produzcan. No le den lugar al diablo, dice la palabra. Y en ese tiempo la gente que se paganizó, que se volcó a la idolatría, los agricultores proveían la materia prima para la adoración a los Baales. Y el vino también era parte de la producción agrícola. El padre le dijo, ustedes nunca sean participantes de este desvío de los idólatras. Ustedes no generen nada que los enemigos puedan aprovechar. No generen nada que el diablo pueda usar de ustedes. No hagan nada ustedes que el enemigo pueda utilizar en contra de la verdadera adoración que le debemos al Señor. Y eso también que tiene que ver con nosotros hoy, ¿no? Que no tenemos que hacer nada, queridos hermanos, que el diablo aproveche un evangelio diferente, predicar cosas que están en contra de la palabra, por acomodamiento, porque la verdad que a ellos les hubiera convenido ser agricultores, porque la verdad, el vino se usaba mucho, porque había mucha idolatría. Se llenaban de plata. No sea cosa, hermano, que le tengamos tanto amor al dinero, que somos capaces de torcer la palabra y tenemos los cultivos para favorecer a la gran sociedad que quiere vivir en forma rebelde delante de Dios, y somos nosotros los que decimos, no hay problema, Dios lo va a amar igual aunque usted sea un mal hombre, una mala mujer, no, pero Dios lo va a querer igual, métale para adelante, mientras que te haga un diezmo a la iglesia, listo, métale para adelante. Porque eso pasa también, Eso pasa, que cuando la gente diezma y la gente ofrenda, es raro que la gente que los líderes le cuestionen algo. Eso lo he visto y lo sé. Hay gente que dice, mire, la familia no viene nunca a la iglesia, pero manda los diezmos, así que bueno, vamos a seguir orando porque Dios lo está tocando, venga el diezmo. El diezmo no es aceptable. ¿Saben por qué, hermano? Porque dice la palabra que el que oculta el pecado no va a prosperar. Así que por más que mande una ofrenda, mande un diezmo, si es una persona que se alejó de las cosas de Dios y permanece alejado de las cosas de Dios y no quiere arrepentirse y ser un convertido como debe ser un cristiano, ¿de qué sirve que mande una ofrenda? Es más, al aceptarlo y no decirle nada, lo estamos consintiendo. Dice la palabra que un necio que consiente a un necio es necio. O sea, dice, quien consiente a un necio es necio también. ¿Cómo le vas a decir? Y bueno, sí, no, bueno, lo importante es que usted ame a Dios. Tenés que decirle. Entonces, claro, la otra decía, che, te vendemos el vino, pero el vino es para los Baales. Y bueno, pero viste que Dios pone los cuervos para bendecir a sus hijos. Sí, pero vos con el vino que le estás vendiendo a aquellos están adorando al diablo. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde es bendición y dónde deja de serlo? Vuelvo sobre la palabra, cada tanto la voy diciendo. Moramos pues en tiendas.
Qué preciosa esta frase. Moramos pues en tiendas. Como diciendo, por esta razón, sabiendo que nuestro Padre nos previno, nos disciplinó, de que no seamos jamás proveedores a la idolatría, al pecado, que no consintamos al pecador en su error, sino que al contrario nos mantengamos listos para salir llegado el caso. Porque una casa me retiene ahí, un cultivo me retiene ahí, no me puedo ir porque lo necesito. Entonces moramos en tiendas. Al morar en tiendas y al no tener cultivo, no tener ninguna obligación de quedarte. Cuando las cosas se ponen media pesada, hasta te podés levantar la carpa y te vas. Que eso es lo que se ha perdido en muchos, que están tan arraigados en las conveniencias propias, por supuesto, quizás no se dan cuenta, pero están proveyendo a un falso evangelio, que hoy están atados. Podrían cambiar el mensaje a lo que debe ser, y sin embargo permanecen en un evangelio diferente, porque les conviene. Porque cuando tienen cierto nivel, cuando tienen cierto estatus social, no se van a vender ahí, no se van a meter a revisar demasiado, ¿viste? Porque allá tienen un estatus social. Están bien. Entonces conviene tener un buen terreno, porque no importa que se lo dediquen a tal cosa, pero no, y la forma en que Dios me bendice a mí, no es así. Nosotros tenemos que estar libres de esto. Por eso, lo que dice la palabra, primero que es un contraste, como dije, entre cómo es ese pueblo y cómo es el pueblo de Dios. Dice, esta gente, fíjate cómo respeta a su padre y cumplan, Y eso que el padre no es que dijo, bueno, estaba mañoso el viejo y un día le dijo, hagan tal cosa. No, les explicó. No tomen vino, porque pueden ustedes caer también en el mismo error. Porque hay toda una cosa espiritual alrededor del vino, de que el sacrificio que se le hacía a los Baales, al dios Baal, con los Baales que eran los profetas. Pero tampoco, ya ves, no, yo no tomo vino, pero tampoco hagan viñas, porque también no toman ustedes, pero eso están dando los demás. Y hoy no tomás, pero mañana por ahí una probadita le das y entras en esa idolatría de los sacrificados de los ídolos, como dice la palabra. Entonces, la mejor forma es que no te arraigues en una situación que llegado el momento no puedas escaparte. Y yo pensaba en algo muy, muy interesante. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo algo muy parecido, de que no se agarre de cosas que lo mantienen agarrado a él, porque yo no sé, o yo agarro o la cosa me agarra a mí. Yo domino la riqueza o la riqueza me domina a mí. Hay que mirar eso, hay que tener mucho cuidado. El joven rico era alguien así, que estaba atado a las riquezas. Él creía que él manejaba las riquezas lo manejaban a él, porque fue el único, aparte de los 12, el único, podríamos decir el número 13, al que el Señor llamó. No hubo más. Jesús llamó a los 12, pero hubo uno más, que fue el joven rico. Le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego sígueme. El Señor lo llamó, porque la gente lo seguía al Señor, inclusive los que querían comer sin trabajar. Había mucha gente que lo seguía, y algunos hasta para criticarlo. Otro para ser parte de él en un reinado, porque pensaba que Jesús iba a ser un reinado, iba a ganarle a los romanos y todo iba a estar en un cargo político, ¿viste? Que todos quieren poder, todos les gusta mandar. Y Jesús le dijo que no. Le dijo, vende y sígueme. Y él se puso triste porque tenía muchas riquezas y tenía un cierto nivel. Estaba atado. Él podía haber salido. Con el tiempo, la invasión a Jerusalén por Tito, ese emperador, hizo que muriera mucha gente en la invasión, pero también hubo mucha gente que murió por algo, porque dice que como tenían muchas riquezas, tenían joyas, los del pueblo, dice que se las tragaban las joyas para esconderlas y en algún momento, bueno, sacarlas, por supuesto, despedirlas, y a menos tienen un tesoro. Dice que los romanos, cuando vieron que se tragaban las joyas, dice que los partían con la espada para buscar en la panza a ver si se habían tragado algo para sacárselo. Dice que murió mucha gente partido por la espada. Y no se sabe si el joven rico murió ahí y de esa manera, porque no se sabe más de él. Él no quiso seguir al Señor. Vos fíjate cómo estaba atado. Y Pablo le va a hablar a Timoteo y le va a decir acerca de la riqueza. Porque las riquezas te atan.
Dice la palabra que el apóstol le dijo, eso está en primera Timoteo, creo que es, ¿no? Creo que es primera Timoteo, donde el Señor le habla y le va a decir a Timoteo que las riquezas ponen yugo. Las riquezas ponen yugo. Primera Timoteo, al capítulo 6 está, primera Timoteo 6. El apóstol le va a terminar enseñando, pero muy fuerte, lo que pasa con el tema del dinero. Dice, genera lazos. Usted se establece una casa, en el caso de los recabitas, establecieron una casa y ya estaban atados, porque ¿a dónde van a ir? Sí, viven ahí, ¿a dónde van a ir? Los chicos que van a la escuela y todo, viste que es un lío cambiarse de casa. Entonces no tengan casa, porque si tienen que salir corriendo o tienen que huir de lo que venga, ustedes no están atados. Hoy la gente de la iglesia y de este mundo, pero hablamos de nosotros, por ahí estamos un poco atados. Porque si tenemos que hacer una cosa, y no, tengo la casita, el trabajito, y qué sé yo, y estamos atados. Ahora, ellos, fíjate vos, no digo que dejemos la casa ni que dejemos el trabajo, pero te estoy diciendo porque Dios no lo puso para que hagamos lo mismo que ellos, lo puso como ejemplo de obediencia. Dijo, este pueblo obedece a rajatablas a su padre, mi pueblo no me obedece a mí. Pero ahora, hurgando un poco en la historia de los recabitas, entendemos como cosa nuestra, porque Dios cuando pone el ejemplo es para que nosotros veamos que hay gente que cumple sus promesas, pero nosotros no cumplimos nuestras promesas con el Señor. Eso es lo que el Señor hace. Ahora, mirando un poco así, por abajo, vemos por qué ellos no tomaban vino. Porque el Padre les dijo, no sea cosa que ustedes en eso de tomar vino terminen sacrificando a los ídolos. Porque el vino se usaba en la adoración a Baal. Tampoco tengan viña, porque de la viña sale el vino. No, pero no es para nosotros, sí, pero ¿vas a contaminar a los demás? Hay cosas que atan, hermano, hay cosas que nos retienen, que no nos dejan libre, que decir, che, armo la carpa y me voy volando de acá. Hay veces que no. Mira, hay cosas que atan. Justamente yo pensaba, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, ninguno de los que milita se enríe de los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted quiere servir al Señor, trate de no enredarse en cosas que le impidan salir corriendo. A veces nosotros respetamos mucho más, no, tengo un trabajo y la casita que la estoy edificando, y a veces si tenemos tiempo vamos a la iglesia. O ni te cuento si tenés un negocio. Una vez un hermano nos contó hace muchos años en la iglesia que él tenía una carnicería y la carnicería lo ató y dejó de ir a la iglesia. Claro, le daba mucha ganancia a la carnicería, pero ¿sabés cuándo llegaba la gente? A la hora de salir al culto le llegaba toda la clientela, sábado y domingo. Durante el día capaz que nadie, pero era las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche y le llegaban todos los clientes y le compraban un montón. Y empezó a tener mucha ganancia. Y te imaginás, cuando vos empezás a ganar un montón de plata, lo que no gastaste en la semana lo que no ganaste lo empezás a ganar justo el sábado o el domingo. Vos decís, che, acá recupero. Si voy al culto pierdo plata. Lo ató. Y llegó un momento, dice que el Señor le habló a él, y le dijo que dejara eso, que cerrara a la hora de ir a la iglesia y que se despegara de esa atadura, que vaya a la iglesia. Y no, pero viste que, claro, él ganaba. Y vos sabés que tuvo un problema económico y se fundió. No es que, bueno, después ganó menos, se fundió, tuvo que cerrar la carnicería, vendió, casi se quedó en la calle. Porque el diablo pone estas cosas que te atan. El apóstol Pablo decía, ninguno que milita se compromete con las cosas de la vida, dice así, ninguno que milita se enrieda, dice la palabra, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay un compromiso con el Señor. Moramos pues en tiendas. Preferimos cerrar el negocio, aunque ganemos un poco menos, pero ahora el culto, vamos al culto. Hay gente que está atada por el fútbol. No se me había ocurrido pensarlo, pero se me ocurre ahora. Vos sabés que yo conocía chicos que a la hora del culto venían todas las invitaciones para jugar un campeonato y estaban ahí adelante primero. Y el pibe dejó de ir a la iglesia. Después tuvo un problema, casi perdió la pierna. Nos contaban testimonios tremendos. El enemigo quiere que vos produzcas para él, pero que te apartes del Señor. No te ates a cosas que te van a alejar del Señor. No tengas una viña,
Porque la viña la tenés que atender. Y ese fruto no va a terminar siendo la iglesia, va a terminar siendo el enemigo. Él quiere atraparte para que vos termines alejándote del Señor. Dice la palabra, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero. Uno se enamora tanto de las riquezas, del estatus que se logra, que a lo último no tiene tiempo para el Señor. Es más, y se ensoberbece la persona. Se ensoberbece. Con la plata que tiene no necesita nada de nadie. ¿Viste? Y otra cosa, que cuando la persona empieza a torcer la palabra, porque va hacia los vales, lo que produce, y hay mucha ganancia. Cuando el evangelio fácil es predicado, el evangelio torcido es predicado, hay mucha gente que ofrenda, hay mucha gente que trae riqueza, y es increíble, queridos. Vos fíjate, las iglesias pobres por ahí que se mantienen firmes al Señor, y siempre, como dice la palabra, moramos en tiendas, pero fieles. Yo no desmerezco a nadie, tampoco las grandes iglesias. Porque las grandes iglesias también son bendecidas por el Señor. Pero hay gente que tienen, pero no necesariamente por ser fieles. Eso lo sabrá cada uno, no sé. Pero dice la palabra, ellos en su obediencia al compromiso, dice, moramos en tiendas. Moramos pues en tiendas. Donde la gente se le predica un evangelio fácil, la gente va, pone plata. A mí me quisieron llenar de plata una vuelta. Me vinieron a ver una gente que era todo, parecían que eran cristianos, y terminó siendo una secta. Era una secta, poderosos en plata. Me decía, nosotros queremos invertir, ponerte la mejor radio, esto, aquello. Necesitamos solamente, que nos ayude a expandir nuestra fe, qué sé yo. Y cuando yo me iba a la fe, eran herejes. Que se parecían que eran cristianos, pero era una herejía, era una secta. Y muchos negocios importantes de acá de la ciudad de Neuquén. Dice, nosotros estamos todos unidos, nosotros ponemos plata ahí, en la radio. Y no me dejé atar. Y moramos en tiendas. Más de una vez pidiendo, hermanos, ayúdenos a pagar el teléfono. Hagan una ofrenda de 10 pesos para la radio, así podemos avanzar. Hay que pagar esto, aquello, pagar los servicios. Había que hacer un montón. Siempre se rompe algo. ¿Viste? Bueno, moramos en tiendas. Pero no dejamos atar. Que Dios nos libre, ¿no? Todavía tenemos mucho camino por andar. Pero no nos dejamos atar. Dice que ellos le fueron obedientes al Padre. Hay cosas que atan. El dinero, como te dije. Los negocios te pueden atar, como dijo el apóstol Pablo. No hay que atarse en aquellas cosas, ¿viste?, que te pueden incomodar, porque dice, ninguno que milita se compromete o se ata a los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El yugo desigual también te ata. Cuando te casás con una persona que no es cristiana, te va a atar eso. Vos no tenés que establecerte un matrimonio, una familia con una persona que no es cristiana. ¿Por qué te va a atar? Vos vas a corte y la persona, no, yo me quiero quedar, estuve toda la semana trabajando y al final vos te vas, me dejás solo, me dejás sola y te ata. Yo conocí gente así. Te ata. Fíjate lo que vas a hacer. No te pongas en situaciones que te atan. No, pero la persona es muy buena, muy trabajadora, me quiere mucho. Sí, pero te ata. Porque a la hora de orar, el otro sale corriendo y vos estás orando. Y al último, ¿qué te va a quedar orando en vez de salir corriendo? Cuando todo el mundo sale corriendo a buscar una solución. Y ya no podés orar, no podés ir a la iglesia, ya no podés hablar de la palabra, pues esa persona es un yugo desigual. Y te hablo de matrimonio como una forma del yugo desigual. Pero hay un montón de compromisos que uno hace con las personas también en yugo desigual. Una persona que busca a Dios con una persona que no quiere saber nada es un yugo, te ata. A lo último, vos no atás a esa persona te ata a vos. Entonces el padre, en síntesis, le decía a sus hijos, no se aten a nada que no les permita huir, llegado el caso. Ustedes levantan la capa, salen corriendo, pero no, si ustedes tienen una casa, se atan, tienen una viña, se atan, tienen un semental, que es un campo cultivado, se atan. No se aten. Y ellos dijeron, Padre, sabemos lo que tú estás enseñándonos, ¿por qué nos disciplinas de esta manera? Porque todo lo que nos estás diciendo es para que no terminemos cayendo en la herejía, que no terminemos cayendo en la sujeción al diablo a través de los ídolos. Y fueron obedientes. Moramos pues en tiendas. La política no es mala, pero a un cristiano le puede ser perjudicial, porque hay gente que son gente que quiere trabajar, ¿no? Pero algunos quieren solamente el sueldo de un diputado, ¿viste? Yo conozco mucha gente, mira que yo tengo mis años ya. Yo he visto gente que en la calle eran terribles, los representantes del pueblo, ¿viste? El día que ganaron el
título de diputado, no los viste nunca más. Están ahí, me parece que están ahí escondiditos. Pero el tipo está ganando sus 100.000 mangos, 200, 300, no sé cuánto gana, porque después tiene otros recursos que entran. ¿Qué van a andar molestando en la calle, ahí arriesgándose a qué? O sea, que están tranquilitos. Como dijo Larralde, y en la calle nos quedamos los negros, gritando. Porque le pone trabas. ¿Te imaginas? Si lo dijo un concejal hace un tiempo atrás, lo legal no siempre es ético. No es necesariamente ético, porque es legal, sí. Hay leyes, el matrimonio homosexual es gay. De los gays es ley, es legal. Es legal. Pero el diputado cristiano que tuvo que votar ahí, che, ¿vos querés un apoyo para tus proyectos? No hay problema, pues yo necesito la firma tuya acá. Qué feo, hermano, ¿no? Que te ate. Vos te metiste ahí y vos decís, che, yo quiero que firme mi proyecto. Ah, sí, pero vos tenés que firmarme el mío. Porque, viste, ahí una mano lava la otra. Qué frío, qué feo como cristianos, que cuando estamos en una situación política, tengamos que ceder a ciertas cosas y callate la boca. O no levanté la perdiz. Porque yo tal vez te ayudo a vos. No digo que todos lo hagan y hay mucha gente que lo hace bien y me consta que han sido realmente hombres y mujeres baluartes del Señor en ámbitos tan complicados. Pero, no es de todos. No es de todos. La mayoría, viste, terminó apartándose. Yo conozco gente que, sí, no, viste, que ahora están de vuelta, aparecen de vuelta en estas compulsas políticas. Pero no nos olvidamos, viste, no nos olvidamos. Que cuando tuvieron que representar los intereses del Señor, del Evangelio, llegado el caso, pues no se dirime ahí la situación. En el Congreso no se solucionan los problemas espirituales del país. ¿Ustedes qué piensan? ¿Con una ley vamos a cambiar la sociedad? ¿Vamos a cambiar el corazón de la gente? Hermano, las cosas que se pelean ahí adentro son a través de las leyes, que a lo último después nadie las obedece. Ni siquiera los futuros, ni los gobernantes pasados, ni los presentes, ni los que van a venir. No obedecen la ley, ni ellos mismos lo obedecen. Acá es un vivo la pepa, como dijo una vez un secretario de un juzgado, dice, esa es una republiqueta, acá cada uno hace lo que se le ocurre. Y es verdad, lo vemos. Y vamos a meternos ahí, atarnos, para que al momento de predicar la palabra, por ejemplo el aborto, me voy a oponer abiertamente, que después te diga, che, a vos te sacamos, viste, en la primera de cambio te sacamos, porque cada 2 años los renovamos, listo, la primera vos te vas, y que venga otro que tire por nuestros intereses. Y vos porque no te querés ir, porque tenés cierto estatus, tenés cierta viña, ya tenés el cultivo, ya tenés la casita, estás establecido, ya no podés decir que no. Entonces hay que tratar de no comprometerse en cosas que nos impidan levantar la carpa y salir corriendo. Porque no se trata de huir de las cosas de Dios, sino no comprometerme con aquellos que está apuntado a servir al diablo de última. La idolatría la vemos hoy en día. Hermano, hay lugares donde hay idolatría al hombre inclusive, idolatría a la iglesia, nuestra iglesia, somos idólatras de la iglesia, idólatra del pastor, del anciano, del siervo. A mí algunos me hablan que me da vergüenza escucharlo. Ay no, porque el siervo y tiene una devoción por el siervo, son idólatras del hombre, y se le perdona todo, no importa la que se mande, se le perdona. No, al ungido no hay que tocarlo, pero escuchame, violó una piba. Es un hereje, el tipo lo robó en media iglesia. No, pero el siervo, no importa que se robe todo, pero uno lo hace para el Señor. Digo, es el colmo. Están atados, hermano, están atados. Una vez le pregunté a alguien, che, ¿quién quedó a cargo de la iglesia? No hay que mirar eso. No hay que mirar a cargo de eso. Dice, porque hay que mirar al Señor. ¿Ah, sí? ¿Y quién era el que quedó a cargo? El pariente. Y mira quién le fui a preguntar. Claro, ¿qué va a decir? Hay una chochera a veces con el hombre que es un ídolo, se le perdona todo, como a Maradona. Maradona puede decir cualquier cosa y se le perdona todo. Dejá que yo le pegue un par de tiros a los periodistas, que los insulte, yo estaría preso hace rato. Pero el tipo se le perdona todo. El tipo es bisexual, tiene unos líos con las mujeres, tiene una liga terrible, es amigo de todos los cuestionados, ¿viste? Y nadie lo toca. En el mundo vemos eso. Andáselo vos. David decía, cada vez que abro la boca para hablar, me hacen guerra. A veces uno no puede ni hablar. Te lo digo yo también por mi propia experiencia. Que yo a veces abro la boca y me ligo un montón de críticas. Hace una cosa, ¿por qué no escribís vos? ¿Por qué no hablas vos? Déjame que te critique yo. Pero no hablan, no escriben nada, esperan que yo hable. Escribo, pum, me dan. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Te estoy llevando al evangelio diferente? ¿Te estoy llevando al paganismo? ¿Te estoy dando vinito para que te embriagues? Yo no estoy haciendo eso, estoy hablando de la palabra. A costa de que la gente no me escriba ni me trate. Y bueno, pues yo un día también le prometí al Señor. Y no es porque sea el mejor, pero es una promesa.
Señor, no me volcaré a aquello que me aleja de ti. Moramos en tiendas. Moramos, pues, en tiendas. Hay otro ejemplo, dice la palabra que en el naufragio, está en el último capítulo 27 de Hechos, cuando el barco donde va Pablo con 200 presos rumbo al juicio, dice que naufraga. Pero antes de naufragar, tratando de salvar el barco, el capitán dijo, echen el lastre, tiren todo lo que sobra, dice, eso se llama alijar. Dice, y alijamos, dijo Lucas, que es el relator del suceso. Y alijamos. Alijar significa tirar todo lo que genera peso y que nos puede contradecir o nos puede perjudicar. Así que, ¿qué hay acá? Una caja que yo recuerdo de mi abuela, listo, afuera. Un montón de comida afuera. ¿Para qué queremos cebolla si nos estamos ahogando? Afuera, tira todo lo que hace peso. Hay que alijar, dijo el capitán. Tiremos todo lo que genera peso para poder flotar, porque se estaban hundiendo. Hermano, hay que tirar un montón de cosas que de alguna forma nos pueden perjudicar. Eso también es no arraigarnos así. No, por eso no tengo mucho recuerdo, porque mi abuelita, eso era... Hermano, tire todo lo que le puede llevar a pique. Por eso el apóstol Pablo decía también, dice, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. O sea, hay que tratar, hermano, hay cosas que no tenemos que agarrarnos tanto, hermano. Si hay que sacarse cosas encima con tal de salir adelante, tiremos lo que haya que tirar. No nos dejemos agarrar. No te hagas una casa. Si sabes que te va a mantener al lado del cultivo, no hagas un cultivo, pero lo vas a tener que hacer igual, porque vos para comer tenés que hacer un cultivo, porque está fijo. No hagas casa, entonces no vas a hacer cultivo. No, pero no es para mí, ni para vos ni para los demás. No podés generar algo que va a terminar los vales. Tenés que desalojar, sacar todo ese lastre, tirarlo todo fuera, que nada te pegue ahí a una situación y que vos estés en condiciones de levantar la carpa y salir corriendo. Lo hicieron. Moramos pues en tiendas. Sabíamos que no era lo mejor, no era un palacio, pero es una promesa que le hicimos a nuestro Padre. Y el Señor mira eso. El cumplimiento de esa promesa lo mira y por otro lado se lamenta, pero mi pueblo a mí no me obedece así. Al contrario, estaban metidos en la idolatría, habían hecho viñas, vendían el vino que se ofrecía después a los baales. El pueblo estaba totalmente dado vuelta y decía, esta gente vive en tiendas, pero son fieles, y el pueblo, que acá está unas hermosas casas, un palacio, la gloria de Dios ahí en el templo, los sacerdotes todo armados, y sin embargo no me obedece a mí. Qué tremendo. Dice la palabra en 1 de Pedro, ya voy a ir terminando. La palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, le dejo la cita para que te la busque también. Dice la palabra que somos como extranjeros y advenedizos. Dice, os hablo como extranjeros y advenedizos. O sea, como que nuestra tierra, nuestra patria no es acá. Sin embargo, hay gente que vive como si el cielo fuera este. No hagáis tesoros en la tierra, dice la palabra, haced tesoros en el cielo. Sin embargo, hay gente que tiene los tesoros acá en la tierra. Lo más importante en su vida está acá en la tierra, las cosas terrenales, las cosas materiales, las cosas humanas, las personales. Y no mira el cielo. Hay gente que ya ni se predica el cielo en las iglesias. Ya no se predica el cielo. No, vamos a ir al cielo con Jesús. Y no, eso no es predicar. No es predicar. ¿Cómo es el cielo? ¿Quiénes entran? ¿Cómo es? ¿Cómo será ver al Señor por primera vez? Hermano, ¿van a ir todos allá arriba? A la presencia del Señor. ¿Cómo es el arrebatamiento? ¿Cómo es la transformación de los cuerpos para estar con el Señor? El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿cómo es? Hay gente que ni sabe eso. O no se le predica muy seguido. Porque todo está acá. Tenemos que conquistar la ciudad. Y vamos a tener 20 iglesias. Nuestro ministerio va a ser el más grande de todo. Y si ayer ofrendamos 3.000, mañana vamos a ofrendar 5.000. Porque el cristiano tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Siempre hablando de plata. Y siempre hablando de cosas materiales. Y tenemos los ojos puestos en la tierra. Por eso hay un hombre, dice la palabra, creo que está en Lucas eso, Lucas 12 creo que es, dice que un hombre miraba los hilos llenos de granos y se regodeaba, imagínense, ¿no? Se tocaría la panza, el pecho, así ancho el tipo mirando los hilos llenos de trigo. Alma, gózate con todos los bienes que has logrado. ¡Ah, qué bárbaro, qué bueno! Mira todo lo que he logrado. Y se escucha una voz que dice, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué vas a dar a cambio de tu salvación? ¿Qué vas a dar? ¿Un silo de trigo?
Vas a querer comprar con la riqueza la salvación de tu alma, necio. ¿Viste? Y estaba agarrado a los hilos. Y él sentía, alma, le hablaba a su propia alma, alma, gózate con los bienes que has logrado. Hermano, atadísimo a las cosas materiales. Nosotros, hermano, tenemos que tener puestos los ojos en las nubes, como la palabra nos enseña, de dónde vendrá nuestro Salvador. A veces la gente no está esperando al Señor, hermano, no está esperando al Señor. Algunos muy sinceros me lo han dicho. Nosotros luchamos por esto, por aquello, luchamos, hacemos, pero nosotros no estamos esperando al Señor. Porque si la gente estuviera esperando al Señor, no pondría los ojos en las tierras, sino en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, esa es la palabra. Y la gente a veces está muy ávida de las cosas materiales, porque claro, por necesidad. Lo que pasa es que ya entra en el ritmo, y ya después no pueden zafar. El que se puso en una carnicería que vende bien sábado y domingo, justo a la hora del culto, ¿qué va a querer ir al culto? Y porque si el único día que vende, ¿y después qué? Esa persona tiene muchos recuerdos seguramente de lo que no tenía que haber hecho. O es una persona que tiene cáncer, está muy flaco, no tiene nada de lo que tenía antes, va a la iglesia, pero él siente como que perdió años, perdió tiempo. Y gracias a Dios que Dios le permitió que se funda el negocio para volver a las cosas del Señor, ¿no? Porque te imaginas, si hubiera prosperado, pues haber muerto, capaz que se queda pegado, lo asaltan, le meten un tiro y se hubiera perdido para siempre. Decir que se fundió, al menos está en la presencia de Dios. Es necesario que a través de muchas luchas y tribulaciones entremos en la presencia del Señor. A veces estas luchas son las que Dios prepara para que nosotros no nos desviemos. Y si vos estás tan agarrado a tu casa, la puedes llegar a perder. Si estás muy aferrado a tus cultivos, se te pueden prender fuego, te agarra una plaga. O viene el enemigo y te roba todo, como pasaba antes. Dios en su misericordia podría hacerlo, ¿no? Pero también cuando te deja que prosperes puede ser parte del castigo. Porque que vos estés bien prosperado en este tipo de cosas no quiere decir que Dios te esté bendiciendo. Podría ser que Dios te haya dejado de lado y te entregue. ¿Te gusta el mundo? Quédate con el mundo. ¿Te gusta la riqueza de este mundo? No lo hizo Moisés, ¿te acordás? Moisés dice prefirió estar con el pueblo, en el oprobio del pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tuvo por mayor riquezas al Señor. Y se mantuvo como viendo lo invisible, dice. Hermano, esa decisión de Moisés que no la tienen muchos. Entonces cuando insisten, no, que están todo el tiempo en las cosas que lo atan, a los deleites de la vida, a los deleites temporales, yo creo que también Dios los deja, algunos, los deja. Bueno, ¿te gusta más eso? ¿No te interesa la salvación por la cual morí por ti? Listo, está bien, haz tu vida, anda, gózate. Pero esta noche vendrán por tu alma y ¿qué vas a dar? ¿Viste cuando Dios te entrega? Que Dios no te entregue nunca, pero cuando Dios entrega a alguien, ¿viste? Tuvo de todo, y vuelve a hablar, y no reacciona al hablar, se le cierra la mente, se le cierra la conciencia, el Espíritu de Dios se apartó, se apagó la lámpara, porque tanto insistió en las cosas de este mundo, que a lo último ya el Señor no le habla más. Lo dice en Apocalipsis, en una de las cartas, dice, quitaré el candelero de su lugar. Cuando Dios quita el candelero es porque vos ya no querés aceite. Hizo bien el Padre. Jonadab les hizo prometer a sus hijos, no tomen vino, porque el vino está dedicado a los ídolos. El vino que hoy se está produciendo en Jerusalén se lo están dando a los Baales. ¿De dónde sale el vino? De las viñas. Tampoco tengan viñas. Pero también hay cultivo. Los agricultores están todos prendidos con la adoración a Baal. No sean agricultores, no tengan campos sembrados. Y no tengan casa tampoco, porque si tienen casas se va a tener que hacer la quintita. Y la quintita hoy no, pero mañana en algún momento va a tener que vender, ¿viste? Para poder vivir. Y se la vas a vender a los adoradores de Baal. No tengan casa tampoco. Entonces decidieron, moramos pues en tiendas. ¿No le gustaría a usted, hermano y amigo, simbólicamente le digo, ¿no? Estar en esta situación, moramos en tiendas. Por eso el apóstol Pablo le hablaba, decía, como extranjeros les hablo, como extranjeros y advenedizos. Como que no somos de acá, somos como extranjeros, advenedizos, que hoy estamos, pero mañana salimos corriendo, no estamos fijos en un lugar. Y así el apóstol Pablo le habla, Les hablo como extranjeros y advenedizos, porque nuestra patria no está acá, sino en los cielos. ¿Saben que el Señor siempre se rodeó por gente que no tenía nada que perder? Los discípulos dejaron todo, dice la palabra, dejándolo todo, le seguían. ¿Viste? Gente que no se ató a nada. Y lo decimos tomando el caso de los recabitas, ni a edificaciones, no, y la viñita, la tengo que mantener, no, el campito que tengo sembrado, sino quién lo va a atender, y es que vamos a vivir.
Dice la palabra que el Señor se rodeó siempre de gente que, abandonándolo todo, le siguieron. Y la mayoría de la gente era pobre. ¿Saben por qué? Porque son gente que no tiene nada para perder. Ahora, cuando uno tiene mucho para perder, posiblemente piense, sigo al Señor, como le pasó al joven rico. El que tiene mucho, por ahí piensa, che, ¿y si...? Y después de que voy a vivir y cómo voy a hacer, yo tengo cierto nivel, mis vacaciones no son en cualquier lado, la gente a la que me rodeo, mi estatus social. Y hay gente que no quiere dejar de lado eso. Pero ellos moraron en tiendas, porque entendieron el mensaje de su padre por la realidad que vivía el pueblo de Jerusalén en los tiempos de Joacim. Hay cosas que también, hermanos, podría decir muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, mire qué caso. No digo que todos lo hagan, pero fíjense, es un caso. El apóstol Pablo dijo, el que es soltero, si puede, manténgase soltero. Porque mientras es soltero, dice, fíjese, ¿no? Dice, mientras es soltero puede agradar al Señor y servirle en todo, pero el día que se casa tiene que servir a la mujer. Lo mismo pasa con la mujer. Mientras es una doncella, dice, puede servir al Señor abiertamente, libremente, pero el día que se casa tiene que servir a su marido. Entonces, bueno, si pueden quedarse solteros, quédense. Pero si ustedes ven que no aguantan, cásense, porque es mejor casarse que quemarse por el tema de la incontinencia. Pero viste como te dice que aún el formar una familia te podría llegar a traer problemas. ¿Por qué? Porque si la persona no conoce al Señor, es una persona que no está entregada al Señor, te va a hacer de tropiezo. Te va a atar a tu casa, te va a atar a un montón de cosas y la iglesia no va a tener tiempo, no te va a dejar ir. Hoy hablamos del yugo desigual. ¿Viste? Más vale que te quedes soltero antes de casarte con una persona que te va a traer problemas. Que no tienes en su corazón al Señor. Que no oran juntos, que no sirven juntos. Que no se entienden lo que es trabajar para el Señor. Entonces, fíjate con quién te vas a meter. Dice la palabra del apóstol Pablo, fíjate, decía eso, ¿no? Dice, mejor que se quede soltero. Dice, pero por el tema de la incontinencia, mejor que se case. Y no que se queme. Está hablando de incontinencia como el no aguantar sin tener relaciones sexuales. Entonces, más vale que se case. Porque si se queda soltero y anda metiendo la pata, se va a terminar perdiendo. La salud, vamos a hablarlo a nivel general, en la salud y la enfermedad, también te pueden limitar. Estoy muy bien, entonces te ata, porque estás muy bien. Y la enfermedad también te ata, y estoy muy mal, por eso no sirvo al Señor, porque estoy muy mal. Ahora cuando esté bien, voy a la iglesia. La enfermedad te ata, y la salud también te ata. Bueno, la enfermedad no queda otra que esperar a sanarse, pero la salud te puede atar. Fíjate lo que dice la palabra, acuérdate de tu Creador, le habla el joven. Dice, acuérdate de tu Creador en tu juventud, antes que vengan los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento, antes que vengan los años de la enfermedad, de la adultez, de los compromisos y de todo lo que trae la vida. Acuérdate del Señor cuando seas joven, que la salud no sea un tropiezo, que la salud no te ate a, no, yo tengo que disfrutar, porque si no cuando sea más grande, que no te ate, que la salud aún misma sea dedicada al Señor, que no te ate la salud, que no te ate la juventud, que no digas, no, yo como soy joven tengo derecho a disfrutar, pero que no te ate al mundo la buena salud, porque después muchos quieren volver y no pueden. ¿Sabes cuántos hay que quieren volver y no pueden? Han sido jóvenes, han tenido tiempo y sin embargo no han querido. Después cuando quieren volver no pueden, ¿viste? Porque tienen un montón de problemas. Se meten en un yugo desigual, se casan con una persona que no es cristiana, la otra cristiana, el que no es cristiano de los dos, está ofreciendo vino a Baal y vos decís que no, pero encima el tipo se hizo su viñita y ya es difícil sacarlo, porque hay como un acostumbramiento a la cosa. Se pone complicada la cosa. No te ates. Tuvo razón Jonadab cuando les hizo prometer a sus hijos: no se comprometan, no se aten a nada que les impida levantar la carpa y salir corriendo. Es hermosa la palabra que hemos podido compartir hoy. Es mucho, ¿no? Es mucha información, diría alguien. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero lean el capítulo 35 de Jeremías. Les había dicho también otro que está en Segunda Crónicas, ¿no? Segunda Crónica también. Ahí también les había recomendado leer. Hay mucha palabra para leer. ¿Saben lo que pasó? Y ya con esto termino. Mire cómo termina la historia. El pueblo había pecado contra Dios y se mantenía en rebeldía. Esta gente no. Los recabitas no. Entonces yo lo voy a leer esto porque son poquitos versículos, son solamente 2 versículos, 2 o 3 nada más, ya termino.
Pero escuche atentamente. Porque estos que dijeron, moramos pues, entiendas, son gente que dijeron, fiel a nuestro compromiso, aunque tengamos que privarnos, y vuelvo lo de Moisés. Voy a estar todo el día, si no me voy, hablando de esto. Dice, Moisés, cuando supo que era hijo del pueblo de Dios, abandonó su situación privilegiada, dice, tomando en nada prácticamente los deleites temporales del pecado y prefirió estar en el oprobio con su propio pueblo. Esta decisión hay que tomar. Porque él podía haber dicho, pero escuchame, le podían haber dicho a él, vos sos futuro faraón, vos podés ser un futuro faraón, un lugarteniente del Ramsés. Y él prefirió carpas. Moramos pues en tiendas. Abandonar los deleites temporales del pecado que nos pueden llegar a apartar de nuestra fidelidad a Dios. El versículo 17 de Jeremías 35, lo leo. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no me han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Lo digo de otra manera. De los que obedecieron, de los que se sujetaron a los mandamientos de su padre, que fue Jonadab, que los guió a apartarse de los ídolos y no proveer de ninguna manera al falso evangelio, podríamos decir nosotros hoy, de esta familia nunca faltará un varón en mi presencia. Y no habla de presencia del rey, que estaba torcido. Habla de mi presencia y lo dice el Señor. En mi presencia siempre habrá alguien de la familia de los recabitas, porque son gente que obedece, gente que respeta los compromisos, que prefirió vivir quizá muy modestamente, en una austeridad total, diríamos así, ¿no? Pero fueron fieles. Fueron aquellos que se animaron a decir, moramos pues en tiendas. Moramos en tiendas, porque le hemos prometido a nuestro Padre que cumpliríamos lo que Él nos dijo. ¿Qué les dijo el Padre? Algunas indicaciones, sobre todo aquello que podría llevarlos a caer de la gracia de Dios. Y fuimos obedientes. Y habitamos y moramos en tiendas. Algunos no aceptan morar en tiendas, ¿sí? Algunos no aceptan bajarse del estatus que han logrado. Y bueno, van a seguir. Esos son los que tienen sus tiendas y son los que tienen sus viñas. Son los que siguen creando vinito que terminan dándole a la gente, y en vez de acercarlos a Dios, los llevan al materialismo, los llevan al existencialismo, los llevan a amar al mundo en vez del Señor. Esa gente que ya tiene su estatus, tiene un ingreso, tiene una posición económica muy buena, esa gente no va a querer abandonar. Pues ya tiene su nivel económico muy bueno, ¿quién lo saca de ahí? La vez que empezaste es muy difícil. Hermanos y amigos, yo digo, cuando una persona tiene un sueldo, ¿no? Podría ser un diputado, por ejemplo, ¿no? Por ahí un ejemplo político que hoy tenemos. Un diputado, no sé cuánto gana un diputado, pero ¿cuánto puede ganar? ¿150.000 pesos? No, más. Debe estar como 300.000 pesos, no sé si tiene más. Un petrolero puede estar ganando 100.000 pesos más. Un diputado, por ahí que gane 200.000 pesos, por decir algo. La vez que él tiene un nivel así, ¿ustedes se piensan que es fácil volver a trabajar a la fábrica? ¿O ir a la calle a los piquetes a otra vez a reclamar por los derechos de los ciudadanos que no tienen recursos? La vez que ya está ganando esa plata, no baja más de ahí. Y va a firmar lo que sea. Y se va a meter con quien sea, va a trazar con quien sea. Porque ya tiene un estatus. Y no es fácil abandonarlo. Y si va a tener que firmar la ley del aborto, la va a firmar. Aunque sea persona que quizá
haya conocido las cosas del Señor. Y pero viste, lo que pasa que bueno, esto igualmente iba a salir, porque si no fuera de Dios no saldría. Y bueno, pero no importa, yo al menos estoy adentro, porque está bien, yo le firmo, pero al menos sigo adentro porque me permite orar con ellos y predicar la palabra. Viste, le buscan la vuelta siempre. Pero firmaste la ley del aborto. Te generaste un compromiso. Estás fabricando vino para ofrecérselo a Baal. Vos no lo tomás, pero lo toman otros. Les creaste una ley para que otros vayan y cometan el homicidio. Sin pena. Después se regodean algunos jurando y prometiendo cosas de Dios. Esa gente no está ni ahí con las cosas del Señor. Esa gente nunca va a morar en tiendas. La vez que gustaron los deleites temporales del pecado, no salen más de ahí. Moisés lo hizo. Porque tuvo algo muy grande. Dice, cuando él supo que era hijo, que no era hijo de la hija del faraón, sino que era hijo del pueblo de Dios, y conoció su historia, él dijo, abandonó todos los deleites temporales del pecado y prefirió vivir en el oprobio. Moramos en tiendas. Qué hermosa palabra. Esperamos que te haya servido. Ojalá Dios haya tocado tu corazón, porque yo creo que esta palabra hoy debe haber sido algo impactante, espero, para que tomes en consideración los compromisos que hiciste con el Señor. No puede ser que la gente a veces sea más fieles a sus cosas que vos al Señor. Aún los paganos son más fieles. Vos fíjate, los paganos son más fieles a sus compromisos que nosotros, al Señor. Y eso que Dios nos ha dado tantas bendiciones, Dios nos ha amado, nos ha guardado, nos ha prometido una salvación sin costo, hermano, simplemente por querer obedecer la palabra. Y que no es un sacrificio, porque en realidad el sacrificio lo hizo el Señor. Es una cuestión de obediencia, hermano, es una cuestión de obediencia. Ya no es de posibilidades, no, que yo lo entiendo, no, es cuestión de obediencia, hermano. ¿Se obedece o no se obedece? Y dijo el Señor, para terminar este capítulo, dijo el Señor, mi pueblo será castigado y le mandaré todas las calamidades que prometí que les iba a mandar por desobedientes. Pero de este pueblo, los recabitas, nómades, que moran en tiendas, no faltará de ese pueblo un varón. Como diciendo, siempre va a haber alguien de ese pueblo delante de mi presencia. Y ese puede ser el representante que bendiga a todos los que están abajo. Vamos a decirlo de esa manera. Porque cuando un siervo de Dios se pone bajo la sombra del Altísimo, es un instrumento tremendo de bendición para su iglesia. Qué bueno que el varón esté delante de la presencia de Dios, porque es obediente y porque no produce vino y porque no genera cultivos que sean para beneficio de la gente, pero alejándolos de Dios. Qué bueno que es cuando alguien se compromete. Y Josué lo dijo también en un momento. Dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a seguir a Dios o van a seguir a los ídolos. No sé lo que quieren hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios te bendiga. Me gustaría que me escribas, que me des tu comentario también, que me hagas tu comentario acerca de esta palabra y ojalá tengas una experiencia especial con el Señor, que vos seas uno de los que han decidido, aunque tengamos que morar en tiendas, amén, estamos con el Señor.